Estamos en un capítulo más de la entrevista educativa, este programa que hemos creado en Educar Chile para poder conversar con personalidades de la educación que visitan Chile o que están en Chile y que nos aportan elementos frescos para pensar nuestra realidad educativa. En este capítulo tenemos la ocasión de conversar con la doctora Maru González. Ella es norteamericana, puertorriqueña norteamericana y trabaja actualmente en la Universidad de Massachusetts y se dedica a un tema muy relevante, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo hoy día, como es el tema del bullying. Ella es doctora, educadora, psicóloga de formación y que ha trabajado, ¿no es cierto?, en temas de justicia social, en un programa importante que está llevando a cabo su universidad hoy día para formar personas en temas de bullying. ¿Cómo estás, Maru? Muy bien. Partamos, si quieres, por hablar cuál es la definición de bullying. ¿Qué significa el bullying? ¿Cuál es la distancia o la frontera entre molestarse entre alumnos o compañeros del colegio y el bullying? Sí, bueno, el bullying tiene tres componentes. Primeramente, tiene que existir un desequilibrio del poder entre el agresor y la víctima del bullying. También la acción tiene que ser intencional. Y tercero, la acción tiene que ser repetida. Entonces, si hay un alumno que molesta a otro una vez y son amigos, eso no constituye como bullying. Tiene que haber un tema de poder, tú dices, eso es muy importante. Poder es muy importante, sí. Es decir, siempre hay, por así decirlo, un agresor y una víctima. Sí, sí. ¿Y tú crees que el tema del bullying es hoy día muy distinto a lo que era en el pasado? ¿Hay más bullying o el bullying es siempre algo que ha existido y hoy día hay una suerte de mayor respeto o interés por salvaguardar este derecho de las víctimas? Yo creo que el bullying siempre ha existido. Hoy día es un poco diferente, especialmente con el cyberbullying y el bullying homofóbico. Esos tipos de bullying son más comunes hoy día. Vamos al tema específico que ustedes han estudiado, que es el bullying homofóbico. Sí. Ustedes lo que han visto en la universidad y llevan trabajando un tiempo es esta agresión que existe respecto a las distintas orientaciones sexuales, sí, distinta a la heterosexual. Cuéntanos un poco del tema. Sí, bueno, el bullying homofóbico es un problema universal. Es un problema grave no solo en Chile y en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. De hecho, el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, declaró que el bullying homofóbico era un ultraje moral y es un problema que requiere atención. Muchas veces el problema del bullying homofóbico está anclado en el hecho de que un estudiante no se expresa su género de una manera convencional. Por ejemplo, vemos mucho entre los varones, si un varón actúa muy femenino en una manera que no es considerado masculino, por ejemplo, en cuanto como viste, su gusto en música, cómo se recorta el pelo, cosas así, las posturas corporales, muchas veces es víctima de bullying. Entonces, mucho tiene que ver con la expresión de género. Dime una cosa, ¿y cuándo empieza el bullying homofóbico? ¿O es siempre? Ustedes que han estudiado el tema escolar dirían que el tema ya está en la básica, en la educación primaria, se agudiza en la educación media, en la educación secundaria. ¿Cuál es la trayectoria del bullying homofóbico? ¿Hay algún periodo en el cual es más frecuente? Sí, yo diría que es más frecuente en la escuela media, pero también manifiesta en la escuela básica, pero es un poco diferente porque está basado más en la expresión de género, porque muchas veces los estudiantes en escuela básica no han identificado ser lesbiana, gay, bisexual o transgénero. Entonces está mucho más basado en la expresión de género. Ya una vez que entran a la escuela media es diferente, aumenta y es más prevalente, yo diría. ¿Tiene que ver con este tema, justamente con el tema de la definición de la orientación sexual? Uh-huh. ¿Tú dirías que eso ocurre a qué edad? O sea, ese sería un momento en el cual tú dirías que después de eso o en medio de ese tema de la identidad de la
pubertad de la adolescencia sería un momento en el cual habría mucha prevalencia, empezaría realmente el bullying homofóbico en general. Yo diría que sí, alcanza la cumbre al final de la escuela básica, como cuando entran a la adolescencia. Es cuando ya se ve más el bullying homofóbico. Muchos de los estudios que se han hecho en los Estados Unidos y en otros países sobre el bullying homofóbico ocurre en escuela media. Entonces, la mayoría de los datos que tenemos sobre el tema del bullying homofóbico están enfocados en la edad entre 13 y 18 años. ¿Cuáles son las expresiones más clásicas del bullying homofóbico? ¿Cómo agreden a las personas que tienen, a los adolescentes que toman opciones sexuales diferentes? Sí, pues muchas veces se ve en el bullying verbal, los apodos ofensivos, ese tipo de cosas, pero también puede ser agresión física. Hubo un estudio realizado en los Estados Unidos que encontró que casi 90% de los estudiantes LGBT LGBT, quizás tengas que explicarle a nuestra audiencia qué es lo que es LGBT. Lesbiana, gay, bisexual y transgénero, porque el bullying homofóbico no es solo bullying contra estudiantes gay, pero también los que identifican como bisexual, lesbiana y transgénero. Y entonces el 90% según este estudio de los estudiantes LGBT escuchan diariamente comentarios homofóbicos. Y en Chile, por ejemplo, también 68% de los estudiantes LGBT se ven afectados de una manera negativa en cuanto al bullying homofóbico. Esa es la tasa más alta de Latinoamérica. Entonces es un problema que es bastante grave. ¿Tú dirías que es básicamente una suerte de discriminación o agresión verbal? Eso sería lo cotidiano. Sí. Y más excepcionalmente sería una agresión psicológica o una agresión física. Sí. Esos serían casos más extremos. Casos más extremos. Lo más común es verbal. Y aparte de eso, ¿hay también aislamiento? ¿Tú crees que a los alumnos con orientación sexual distinta no se los incluye en los grupos de pares? Sí, por supuesto. Se sientan muchas veces aislados y rechazados por otros estudiantes, por los educadores también que no saben cómo abordar el tema. Y muchas veces hubo un estudio en los Estados Unidos que encontró que 57% de los estudiantes LGBT habían escuchado comentarios homofóbicos de parte del personal escolar. Entonces, de los profesores. Sí, de los profesores. Entonces se sienten rechazados por sus compañeros de clase, pero también por los mismos profesores, y muchas veces cuando van a la casa no se sienten apoyados por sus padres, por razones religiosas o políticas. Entonces eso los hace sentirse aislados, y muchas veces, por ejemplo, los estudiantes, la tasa de suicidio es 4 veces mayor para la población LGBT que para la población heterosexual. 4 veces mayor en la edad 4 escolar. veces mayor, sí. Y también supongo que eso irá asociado con depresión, otro tipo de tristeza, en las cuales apatía. También deben haber otras sintomatologías de ser víctima, ¿no? Por supuesto. Y Chile tiene la tasa más alta de suicidio entre adolescentes en toda Latinoamérica. Aunque no sabemos exactamente son los adolescentes. No sabemos, son exactamente. Dos informaciones distintas. Sí, ¿no? pero también sabemos que los adolescentes LGBT la tasa de suicidio es 4 veces mayor que sus pares heterosexuales. Es un dato muy relevante y muy duro. Sí, y requiere más investigación. Un tema especial y muy importante en Chile es el tema del ciberbullying. O sea, toda esta posibilidad también de que la agresión ya no sea solo física, como estábamos hablando, de que alguien sea agredido o se hable mal de él permanentemente
o incluso se agreda físicamente, sino que está la posibilidad de que en las redes sociales se produzcan agresiones. Sí, sí, y la diferencia entre el cyberbullying y el bullying tradicional es que cualquier persona, cualquier estudiante puede ser agresor del cyberbullying. No tiene que haber ese desequilibrio del poder. Y debido a que el cyberbullying es anónimo, el bullying puede ser mucho más intenso porque la persona que está haciendo el cyberbullying no ve el daño que le está haciendo a la otra persona. Entonces, anteriormente el bullying paraba cuando el estudiante o la estudiante se iba de la escuela, pero ahora puede ser 24 horas. Permanentemente. Sí, o sea, no hay ningún refugio para el alumno agredido. Sí. ¿Cuáles son los tipos de cyberbullying más comunes? ¿Es poner algo hiriente? ¿Intervenir fotos? ¿Cómo se expresa? Sí, puede ser por cualquier medio de comunicación electrónica. Puede ser chisme, regar rumores. Muchas veces usan redes sociales como Facebook y Twitter, hacer comentarios negativos en fotos, por ejemplo. Intervenir fotos. Sí, intervenir fotos, sí, ese tipo de cosas. Cosas en general como irónicas, hirientes. Sí. Esa es la manera. ¿Cuáles son las características del agresor o de la agresora? No tengo que ser un hombre, puede ser también. Supongo que también habrá muchas mujeres agresoras. Aparte de esto de tener más poder, aunque tú dices ahora con el cyberbullying, con esa gente tienen más poder. ¿Qué es lo que le caracteriza? ¿Por qué esos adolescentes se convierten en agresores o agresoras? Pues no hay un perfil para los agresores del cyberbullying. En cuanto al bullying tradicional, todo depende si es bullying relacional, un tipo de agresión relacional, que es agresión como indirecto, el excluir a otra persona, la marginalización social, por ejemplo. Eso es más común entre las niñas. El bullying físico es más común entre los varones. Por ejemplo, hubo un estudio realizado en los Estados Unidos que encontró que el 56% de los varones habían sido agresores del bullying físico, comparado con solo 34% de las niñas. Las mujeres agreden de otra manera, pero no hay un perfil, tú dices, del que agrede, o no, de pues, la que agrede. En cuanto al cyberbullying. Ok, y en el bullying más tradicional, en general son personas. ¿Por qué las personas agreden? ¿Qué es lo que marca que esas personas quieran agredir a otros, en los cuales les es muy evidente este afán de demostrar poder? Sí. Son sus propias dudas sobre su orientación sexual. ¿Qué está detrás? Es que no hay una razón, no hay un motivo, es diferente para cada persona. La razón que ellos hacen el bullying. En cuanto al bullying homofóbico, muchas veces es porque ocurre más bien entre varones. Y muchas veces es porque si una persona, si un estudiante ve a otro estudiante actuando masculino, eso les da el razón para hacerle bullying, porque está normalizado en nuestra cultura el usar apodos ofensivos, homofóbicos. Ese tipo de lenguaje está tan normalizado que muchas veces cuando los estudiantes y las estudiantes usan ese tipo de lenguaje, lo dicen sin pensar, y muchas veces no lo dicen con malas intenciones. Vamos a la solucionática, o a la forma en las cuales ustedes han podido trabajar en Estados Unidos y en la Universidad de Massachusetts este tema. ¿Qué es lo que han descubierto que son claves importantes para trabajar y tratar de disminuir o prevenir el bullying? Sí, bueno, el bullying homofóbico en particular. Sí, bueno, según estudios realizados en los Estados Unidos, hay
hay tres factores claves para reducir y prevenir el bullying homofóbico. Primeramente es el apoyo del personal escolar. Esto ha demostrado ser fundamental. Tú dices de profesores, de los directores, orientadores, psicólogos, todos los que trabajan con estudiantes, si los estudiantes LGBT o los que están cuestionando su identidad sexual, si ellos ven a los profesores, al personal escolar que los apoyan, eso crea un clima escolar mucho más respetuoso y positivo para los estudiantes LGBT. La otra cosa es un estudio inclusivo que incluya la historia de las personas LGBT, las experiencias de las personas LGBT y también leyes globales que incluyan protecciones para los estudiantes LGBT. Cuando estos tres factores existen, hay menos persecución, menos bullying, y cuando hay menos bullying y menos persecución, los estudiantes LGBT y esos percibidos como LGBT se benefician emocional y académicamente y socialmente, porque el bullying homofóbico no solo afecta a los estudiantes que se identifican como LGBT, pero también a aquellos estudiantes que están percibidos como LGBT, que son demasiado masculinos o demasiado femeninos. ¿Qué podría hacer un profesor entonces? Si te entiendo bien, tú dices, un profesor al menos podría hacer las siguientes cosas, que sería uno, de alguna manera, incluir o hacer una educación inclusiva que explícitamente ponga un alto a la discriminación, al prejuicio. Sí. Pero adicionalmente a eso, que trate este tema en clase, es decir, que el tema de propiamente las distintas orientaciones sexuales también sea un tema de discusión, por decirlo así, en la cual se legitime su existencia. Sí, por supuesto. No es solo un tema de andar previniendo conducta o andar protegiendo estudiantes, sino que es un tema incluso más introducido en la educación cotidiana. Sí, por supuesto. Yo creo que integrar temas de diversidad en general en el currículo es importante, porque si uno conoce más de otra persona o de un grupo, están menos propensos de hacerles daños. Y yo creo que muchas veces el bullying está basado en el prejuicio, que está basado en la ignorancia. Entonces tenemos que dar más conocimiento sobre diferentes grupos de personas, diferentes perspectivas y diferentes culturas. Pero yo creo que lo más fundamental que puede hacer un profesor es tener conocimiento sobre los temas LGBT y también desarrollar un lenguaje apropiado. Hay un tema también con la familia. Sí, ¿no? Por supuesto. Es decir, debe ser muy distinto, supongo yo, la posibilidad de trabajar un tema de orientación sexual si es que eso es conocido o reconocido y validado por la familia, si no lo es. Sí, por supuesto. Sí, por eso yo creo que es fundamental integrar a los padres y a toda la comunidad escolar, los padres, los directores, los estudiantes, para cultivar una clima positiva, respetuosa. Tiene que ser una responsabilidad compartida, porque los padres sí tienen mucho que ver. Bueno, se nos acaba el tiempo y siempre en este programa hemos buscado tener una última entrevista, en este caso a Maru González, queremos también hacérsela, es respecto a nuestra educación chilena y tu consejo, si tú tuvieras que darnos un consejo desde tu experiencia y tu mirada de la educación, ¿cuál sería el consejo que nos darías para mejorar la educación chilena? Bueno, yo diría que en cuanto al bullying homofóbico en específico, se requieren más investigaciones. No hay muchas investigaciones sobre el tema en Chile. Y también tiene que haber más capacitaciones para todos los que trabajan con estudiantes LGBT en la escuela. Así que yo diría más investigaciones y más capacitaciones sobre el tema
del bullying homofóbico. Muchas gracias. Bueno, este es un capítulo más de la entrevista educativa. En este caso hemos tenido la posibilidad de conversar con la doctora Maru González. Los invitamos a ustedes a ver también los otros capítulos. Ustedes lo pueden encontrar en www.educar Chile, este conjunto de material que puede serles útil en su conocimiento, en su reflexión sobre la educación chilena.